necesitábamos un experto que nos explicara más a fondo cuáles son las consecuencias de esta imposición de aranceles al acero y aluminio por Estados Unidos y también la respuesta de México, entre otras cosas. Y por supuesto, Paul Lara, a quien le agradezco profundamente que siempre esté dispuesto a explicarnos en este mar financiero y económico. Paul, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Vianey? Pues impactada, aunque ya se veía venir, de todos modos no deja de ser muy preocupante, Paul. Mira, hay dos temas bien interesantes. Aquí el primero, tú lo acabas de comentar. Desde marzo se sabía que este tipo de aranceles podían llegar si no se llegaba a un acuerdo, tanto en el Tratado de Libre Comercio como en temas de comercio entre México, Estados Unidos, ahora Canadá, que también se suma a la Unión Europea. Eran los tres países, digamos, México, Canadá y todos los de la Unión Europea, eran los únicos bloques que faltaban de ponerles este arancel, porque desde marzo ya se había hecho con muchos países asiáticos e inclusive unos sudamericanos como Argentina y Brasil. Ahora, el impacto que tiene el que Estados Unidos le haya impuesto aranceles a México del 25% en el acero y del 10% al aluminio, digamos que de cierta manera es un impacto que no le pega tanto a nuestro país. ¿De verdad? Te voy a decir por qué. Déjame decirte, Paul, porque no piensas en una sola industria que no tenga acero o aluminio. Así es. Fíjate que te voy a contar por qué no hay un impacto tan fuerte en el tema de estos dos impuestos hacia el aluminio y el acero, donde sí podría haber una afectación en el tema de la guerra comercial que se está comenzando a desatar entre México, Estados Unidos, por el tema de que vienen, pues bueno, las políticas espejo, donde si tú me pones aranceles, yo te pongo los mismos aranceles a diferentes productos, con tal de que equipare las mismas pérdidas que va a tener mi industria, que es aproximadamente de 4,000 millones de dólares, que no es tanto si lo comparamos con, por ejemplo, con Canadá, que va a perder más de 12,000 millones de dólares y que ellos están imponiendo impuestos también fuertes a los aranceles. ¿Por qué no impacta tanto? Además de que me dice, son 4,000 millones de pesos, pero, por ejemplo, la industria automotriz, toda la industria que utiliza... Claro. México, las principales empresas, por ejemplo, Altos Hornos de México y algunas otras empresas que fabrican acero y aluminio, solamente el 10% de lo que se produce en México aproximadamente se va a Estados Unidos. Por eso es que no hay un impacto tan tremendo como podría haber en Canadá o en la misma Unión Europea. Y el presidente francés Macron salió a decir que era ilegal y que había un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo cual van a interceder ante la Organización Mundial de Comercio. En el caso de México, podemos decir que no es tan fuerte el impacto en el tema de los aranceles a estos dos insumos, aunque por ahí algunos sindicatos acereros en México dicen que podría haber pues algunos recortes tanto a los salarios como a los trabajos por este impacto que está teniendo. Lo cierto es que yo también creo que es un tema de Donald Trump, de como siempre, de poner ciertos pues amenazas. O sea, ¿tú no ves que vaya a subir? Digo, el dólar se depreció, perdón, sí, el peso se depreció. Hoy tuvo el peso, hoy tuvo una jornada que llegó hasta arriba de los 20.55 en el bancario. Ya al cierre, digamos, hubo una pequeña recuperación. En el interbancario cerró en 19.92, que bajó al menos del 20, y en el tema bancario, en el de ventanilla, que es el que tú y yo podemos llegar a comprar, lo dejaron en 20.20. ¿Tú no ves aumento de precios inmediatos, ni que afecte a la economía, la inflación? Lo que te comentaba es que el problema de la guerra comercial que está originando estos aranceles, ahí es donde es lo preocupante, porque si te das cuenta, México, por ejemplo, ya le impuso aranceles a algunos productos por ejemplo, agrícolas a Estados Unidos y algunos productos agropecuarios y ganaderos. Ajá. Ahí lo que viene, lo importante es que las empresas nunca absorben este tipo de aranceles, siempre se lo trasladan al consumidor usuario, final, claro, ¿no? Entonces ahí, inclusive hay algunos sindicatos y algunas autoridades especialistas en economía le están pidiendo al gobierno mexicano que tenga mucha prudencia en cuáles van a ser los artículos que va a seleccionar o que ya seleccionó para poderle imponer los aranceles a Estados Unidos, porque por ahí sí podría venir un alza de los precios. Hay que recordar que muchos de los productos agropecuarios y ganaderos que se consumen en México vienen principalmente de Estados Unidos, de nuestro socio comercial. Oye, ahora dime una cosa, Paul. Yo oigo acero y aluminio y otra vez, qué bueno que ya me has explicado. Sin embargo, siento como que hay muchas industrias que lo necesitan. Y del otro lado ves que le vamos a imponer a la carne de puerco, a las manzanas, a los arándanos. Y dices, no suenan tan estratégicos que digamos. Simplemente me podría imaginar que se ponen a hacer otro, una guerra comercial.
¿no? O sea, si tú me pones aranceles aquí, yo te voy a pegar también donde a ti te duele. En el caso, ¿Y si les duele? Pues mira, los arándanos y la manzana. Es que muchos de esos productos se exportan de Estados Unidos hacia México. Hay una gran cantidad de productores de este tipo de productos agrícolas en Estados Unidos que le venden a México, que de cierta manera también son productos muy estudiados por el gobierno mexicano, que saben qué tipo de estados le puede pegar al gobierno de Estados Unidos, principalmente estados que controla los republicanos, o en este caso la gente que votó por Donald Trump, ¿no? También eso es un tema muy político, más que comercial y económico, que también tiene que ver con sus implicaciones de tener recursos, ganar recursos y de cierta manera compensar estos más de 4,000 millones de dólares que está perdiendo México, pero también es un tipo de juego político, ¿no? Donde yo te castigo, así como tú me estás castigando en 2 productos, acero y aluminio, que es importante para México porque se exporta hacia Estados Unidos. Muchos de los productos finalizados de aluminio y acero se exportan a México. No es que México produzcamos y le enviemos a Estados Unidos el material en bruto, se lo llevamos ya fabricado, que es lo que utilizan para la industria aeroespacial, la industria automotriz, que son como digamos los 2 sectores principales, donde los mismos sindicatos de Estados Unidos están comentando que están viendo un riesgo, porque como dicen, les acaba de dar un balazo a Donald Trump de cierta manera en el pie. Sí, se le viene está afectando a sus propios sindicatos, está afectando a sus propios consumidores, porque los precios de los automóviles con este tipo de impuestos se van a elevar en Estados Unidos, porque como te digo, ellos no van a, las empresas ni los sindicatos van a absorber este arancel. Paul, como siempre, yo te agradezco profundamente que nos aclares todo este panorama. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Benay. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está. Qué importante es saber cuáles van a ser las consecuencias de esto.